Mi nombre es Raúl Sibeki, vivo en Uruguay. Voy a intentar explicar lo que pienso que es el pensamiento político de Francisco. Francisco, hay que decirlo, es un hombre que ha estado involucrado de diversas maneras con los movimientos sociales de su país, Argentina, y particularmente con los movimientos de los llamados excluidos o marginados, los movimientos urbanos sobre todo. Él tiene una histórica relación con los llamados curas villeros de Argentina, que son sacerdotes que viven en las villas miserias, en los barrios, las favelas argentinas, en los barrios más pobres del país, y no van a dar misa allí, viven allí, normalmente en las parroquias, en los espacios de la iglesia, pero además de vivir allí, trabajan con los vecinos. Ese trabajo que viene desde los años 60, los llamados sacerdotes del tercer mundo, bueno, ahora se repica y se intensifica con los curas villeros. Villeros porque viven en las llamadas villas miseria. Estos sacerdotes, en línea con Francisco, plantean algo muy interesante. Nosotros no venimos a enseñar a las villas, venimos a aprender. O sea, ellos se consideran alumnos de los más pobres de los sectores populares. A partir de esta constatación, quisiera decir que para Francisco, el apartado que he comentado, mejor política, parte de que hay un pueblo, del concepto de pueblo, que no es el mismo que el de pobre de la teología de la liberación. El pueblo es una, una forma de Francisco leer la realidad de su país y podríamos decir de América Latina. ¿En qué se basa el concepto, la reflexión teológica de pueblo? La centralidad del concepto pueblo. Se basa en que existe una religiosidad popular. Existe, por lo tanto, un cristianismo popular. Y ese cristianismo está, sí, entre los pobres, entre el pueblo. Entonces, aquí me parece que es importante ver desde dónde Francisco habla, o mejor, con quién dialoga Francisco a la hora de pensar el tema de la política. Entonces, el centro de la acción política de Francisco es el pueblo. No es la institución política, no es el partido, es un concepto así genérico que puede parecer abstracto, pero se concretiza en ese pueblo al que Francisco acude, va a visitar, comparte mate con ellos, al que interpela con su presencia allí. Por supuesto, Francisco critica el individualismo liberal, ¿verdad? Critica también un tipo de movimientos instrumentales, ¿verdad? En los cuales el pueblo o la población o trabajadora se relaciona con jerarcas, él rechaza los movimientos jerárquicos y se integra de esa manera en un movimiento que termina en muchos aspectos reproduciendo la cultura hegemónica. Para escenificar cómo yo creo que Francisco piensa la política y la transformación de la sociedad, nada mejor que los dos encuentros que hizo Francisco a iniciativa de él personalmente con movimientos sociales, ¿verdad? El primero en octubre de 2014 en el Vaticano y el segundo al año siguiente en julio de 2015 en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Se llamaron Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Fueron convocados por el Pontificio Consejo de Justicia y Paz, la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales y diversos movimientos populares. En la región donde yo vivo destaca principalmente el movimiento Sin Tierra de Brasil, de campesinos sin tierra de Brasil, y la CETEP, ¿verdad? Los trabajadores de la economía popular que se han organizado sindicalmente, y estos son trabajadores informales, vendedores ambulantes, recogedores de cartón, etcétera, etcétera.
En esos dos encuentros, Francisco tuvo su intervención, habló al principio y al cierre de cada encuentro y intentó plantear y planteó, yo creo que de forma muy clara, que allí está la esperanza de transformación del mundo. No en las instituciones, no rechaza las instituciones, no rechaza ninguna instancia instituida, pero fue muy claro en decir que ahí es donde está lo que él piensa por política, por la buena política, la mejor política y por las formas de transformación del mundo focalizadas en esos movimientos populares, en ese pueblo. Rechaza crear organizaciones verticales que impongan hegemonía y uniformidad. Y me parece que él va de la mano de una larga experiencia histórica en el mundo, por supuesto, que coloca a los sectores populares a ser dirigidos, él dice dirigido o dominado por jerarquías burocratizadas. Y me parece que este es un elemento bien interesante en el pensamiento de Francisco, porque es justamente uno de los debates centrales que estamos teniendo quienes trabajamos para y con movimientos sociales, ¿verdad? El tema de cómo los movimientos, por su estructura interna, terminan creando una forma de verticalidad bastante negativa para el despliegue de la iniciativa colectiva, y esos dirigentes son los que terminan llevando al movimiento a integrarse, a cooptarse en las estructuras estatales. Habla de que los movimientos, y esto lo dijo claramente en Bolivia, deben luchar con fraternidad, con sed de justicia y con garra. Al hablar de garra, habló de combatividad, pero a su vez de resiliencia, de resistencia, y me parece que es muy interesante. Y puso, como siempre, ejemplos basados en un pensamiento que él llama de las 3T: trabajo, techo y tierra. Y fíjense qué interesante lo que plantea, y trabajo, techo y tierra no son objetivos que solo hay que demandar y que algún gobierno los cumpla. Por supuesto que eso no está descartado y que es positivo en su forma de ver el mundo. Dice, hay que trabajar cotidianamente por las 3T. Búsqueda cotidiana de trabajo, techo y tierra. Y en esa búsqueda cotidiana, los movimientos populares pueden y son constructores de nuevas realidades. Entonces él pone ejemplos en el cual los cartoneros, los desocupados, los habitantes de las villas miseria toman la iniciativa para construir sus viviendas, para construir espacios colectivos, para construir microemprendimientos productivos para salir de la miseria con dignidad. Porque no se trata, y él lo dice de forma muy clara en los dos encuentros y en otros documentos, de ir y poner la mano para recibir del Estado. Esa forma de dependencia, ¿verdad?, que crean las políticas sociales. Y esto me pareció muy interesante porque Francisco, con su larga experiencia con los pobres de la ciudad y del campo, sobre todo de la ciudad, busca trascender esta dinámica de las políticas sociales caritativas, de las políticas sociales que inevitablemente domestican la fuerza transformadora de los sujetos colectivos. Y apuesta por esa doble dinámica que uno la ve claramente en el Movimiento Sin Tierra de Brasil, en la CETEP, la coordinadora de los trabajadores de la economía popular de Argentina, en el cual los pobres reciben apoyo del Estado, plan Bolsa Familia, políticas sociales en Argentina, etcétera, etcétera, pero además construyen. Y muchas veces utilizan esas ayudas, esos planes sociales para ponerlos en colectivo y construir. Entonces, esa doble dinámica de construir y de exigir derechos es un elemento que a mí en lo personal me parece que es un aporte importante de Francisco,
porque va en sintonía, a mi modo de ver, con lo mejor de los movimientos sociales en este momento. Movimientos sociales en el mundo que están siendo vapuleados, que están siendo ninguneados, reprimidos por los estados, por grupos paramilitares, por grupos narcotraficantes, muchas veces aliados entre ellos, pero la esperanza está no solo en que llegue un buen gobierno. Si todo se depositara en eso, estaríamos sentados, cruzados de brazos, esperando el milagro. El milagro llega cuando colectivamente empezamos a trabajar, cuando colectivamente nos ponemos a hacer algo que nos lleve a un lugar de mejorar la situación actual, pero hacerlo con dignidad. Y la dignidad es el trabajo colectivo. Por eso me felicito esta apertura de Francisco a los movimientos, esta confianza en los movimientos populares. No quiere decir que estén todos totalmente de acuerdo, pero me parece que es una apertura bien importante para debatir, profundizar, para colocar al pueblo organizado, a los pueblos organizados en el centro de la agenda política.